O sea, Carlitos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme el día de hoy. Estoy súper feliz, súper feliz. Vamos a esperar a que se conecten un poquito de personas. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el clima allá en República Dominicana? ¿Qué tal? Indeciso. Porque no Porque entiendo. mira, tú ves el solazo que hace y ya en 5 minutos llueve. Ah, Después otro uh, solazo más y así. ok. Chus, qué raro. Bueno, acá en Ecuador también. Yo vivo en Guayaquil y estamos justamente en esta época de lluvia. Así que sí, en un momento está el solazo y Sí, luego pero llovió. quisiera yo que lloviera y hiciera frío por el problema que aquí hace mucho calor. Ya, no, aquí sí. Bueno, en la noche. Si es de tarde, como que refresca, pero así frío como tal, no. Mi ciudad No, no está alta. aquí yo tengo que dormir con aire, abanico, de todo, eh. A mí me gusta el frío. Yo me llevo bien con el frío, con el calor no. Cámbiate de país, de ciudad. No Me quedaría otra. tocará, me tocará en verdad. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado más, un testimonio, el cual agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de compartir aquí en Instagram. Y obviamente también te aviso, Carlos, que esto va a mi canal de YouTube, como para que sepas de que esto No, está todo, está va a todo. quedar a la prosperidad, para que todo el mundo conozca de tu caso, de lo que sucedió, en este espacio yo les doy la oportunidad a que todos puedan comentar sobre sus casos de cuenta deshabilitada recuperada, porque no todos los casos son iguales. Yo me encargo de hacer Exacto. este trabajo con algunas cuentas de recuperar, no todos los casos son iguales. Cada uno tiene situaciones diferentes, cada uno fue por motivos diferentes y cada uno ha llevado un tiempo diferente. En ocasiones me he demorado horas, en ocasiones me he demorado meses y en el caso de Carlos King, empezamos el 6 de marzo y se la recuperé hace 3 días. Entonces fue menos de un mes, o sea, prácticamente un mes. Entonces, bueno, Carlos, uy, cómo que se va. Juan Carlitos, quisiera que por favor nos comentaras un poco de qué hacías con tu cuenta, cuál era tu contenido. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, yo sé con mi cuenta, yo hacía mucho CFS, crecí haciendo CFS, aparte de lo que yo hacía en la música. Mi contenido era subir personas apoyando una nueva canción que yo tiraba, que necesitaba una promo, yo la subía sin mentir nada. Eh, Subía muchas mujeres bailando algunas canciones mías que eran, tú sabes, del género. Me metía a muchos concursos y así fui creciendo y así está mi cuenta como está ahora. Ya. O sea, básicamente tú subías ese tipo de contenido como que apoyando a otras personas como para que se sigan mutuamente y Claro, obviamente contenido de tu música. Entonces, exacto. el día que te deshabilitaron, ¿cuándo fue? ¿Qué pasó con tu cuenta? Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que fue como el día 2 o el día 1. Yo entro Intra normal y me pone a mí, me saca, me pone de que no puedo actualizar el feed, lo que siempre pone. Y yo, ¿cómo así? Porque que... Y ahí yo me acordé que yo había dejado de seguir mucha gente. Yo seguía como 400 y pico y dejé de seguir saco de gente, porque yo soy por el momento, yo soy un tipo de gente, por ejemplo, yo te sigo, pero yo no veo, o sea, no veo que tú estás tirando contenido, ¿para qué yo te sigo? Yo digo de que eso para llenar requisitos en mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a dar mucho like a gente que yo ni seguía tampoco. Y Ya. al rato, cuando salgo de Intra normal, yo entro. Y me pone, no, que no puedo actualizar el feed, que sé yo, qué normal. Yo le doy como una hora. Después que yo le doy una hora, me pone cambiar la contraseña. La cambié. Después que la cambié, me dice 24 horas es un día, a mí no me importa. Y cuando yo le doy como 24 horas y como 3 horas más. Tú sabes, para darle Ya. horas.
Y cuando veo de que no, que tu cuenta ha sido inhabilitada, que entre más información a ver cómo tú la recuperas. Y digo yo, pues bueno acá. Porque a mí me había pasado antes, me han inhabilitado la cuenta, pero Ya, yo la había recuperado. O sea, de mi propia cuenta yo lo he recuperado y yo había cogido reporte de todo, pero no sabía que este caso me iba a llevar como tan duro. Entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar los tutoriales en YouTube y la vaina. Digo yo, porque coño, porque es que ya van varias veces que me lo hace, pero que ya me han conseguido respuesta. Normal. Y busco en YouTube, recupera cuenta, la mejor manera que si yo quedo. Y el segundo video que yo vi fue el tuyo. Y yo voy, y empiezo yo a entrar al canal, y yo veo todos los videos de la mamá, y que los primeros videos, y yo le digo, a ver, ya. Bueno, y de entonces, que no, que uno tipo de formulario, ya. La pregunta es, más o menos, cosas. cuánto, más o menos, cuánto tiempo estuviste con la cuenta deshabilitada? Más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste con la cuenta deshabilitada? Que duré. Más o menos, ¿cuánto estuviste? O sea, que fue en enero, fue en febrero, fue ahorita en marzo mismo. Fue como el día 1 de marzo, del día 1 al 2. El primero de marzo. Ya. Bueno, como dices, vi un video Sí, mío en YouTube, me encontró y luego comenzamos a escribirnos ahorita por este perfil de Instagram que tengo. Él me comenzó empezamos a conversar y obviamente yo le di mi información de la manera como yo trabajo con cada cliente claro. y él me dio su información. ¿Qué nomás hicimos, Carlos? Porque con tu cuenta hicimos algunas cosas, ¿te acuerdas? Pero El mi ID, cuenta el fue, es ID. como que, oye, mi cuenta fue como que llevada desde cero hasta donde estaba, porque es que en mi cuenta no había manera de hacer cosas, en verdad. En mi cuenta se hizo de todo, en Utilizamos verdad. el aire publicitario, utilizamos fotos de prueba, se enviaron bastantes Y correos, mira, utilizamos... y mira, yo porque no, yo ese mismo día yo lo había quitado como porque estaba vinculado con Facebook. Digo yo la voy a desvincular porque si me bloquean Instagram, me bloquean Facebook. Después que yo Claro, tuve mi Instagram, tú me la recuperaste. Cuando yo empecé a subir, también me tiran mucha gente de que mano, ¿cómo tú la recuperaste? Porque yo no tengo ni Facebook, a mí me bloquean Facebook. Digo yo, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tuve una gente que me asesoró, me llevó el caso completo. Yo no, yo la suerte mía fue que yo lo desvinculé de Facebook, porque Facebook e Instagram ya es lo mismo, es el mismo dueño. claro, Si te bloquean una, te bloquean la otra. Y yo lo claro. que tenía habilitada con la cuenta era la página, pero parece que no la afectó ni nada, y la página yo la dejé ahí. Y ahí fue que yo le expliqué, yo le dije, mira, hay una persona que me llevó un caso, yo en verdad no confiaba que yo le iba a recuperar, porque ya se estaba buscando la misma manera y nada de nada. Y que lo último que la gente no estaba haciendo es la gente de soporte, de que no, de que como que no era como ese caso, como que no le vamos a recuperar, vamos a hacer todo lo posible, vamos a dar las últimas. Pero si era por mí, en verdad, ya yo lo había dado como perdido. Lo Incluso importante, hay gente que me está, desde ayer, me escribieron como cuatro. ¿Qué lo que? ¿Cómo recuperaste tu cuenta? Y digo, ¿qué? Digo yo, tú en mi estado, la persona que va a hacer like, tíralo, ya. No te lleves de que gente, de que no, que dame $500, $1,000. No, eso es mentira. Yo nunca he pagado, ¿me entiendes? Yo por eso busco primero YouTube, porque cualquier cosa que pase, ahí está YouTube. ¿Me claro. entiendes? Ahí está YouTube, cualquier reporte, cualquier cosa, y ahí uno se cuida. Pero en sí, yo no tengo esperanza de recuperar la cuenta, porque es que, y yo de mil maneras, y yo recibiendo correos, y nada cosa positiva, yo dije, mira, que ya de aquí ya,
nada, nada me salva de eso. Saben que algo que sí es importante que acaba de decir Carlos es que cuando te inhabilitan Instagram, automáticamente debes de desligarla de Facebook para evitar que te perjudique también tu Claro, cuenta de Facebook. Eso es claro, totalmente cierto, porque como tú dices, Meta es una sola compañía y de hecho está WhatsApp, porque hay personas que como tienen cuentas comerciales tienen su WhatsApp sí, y yo no, sabías o que hasta sea, el WhatsApp esa, te lo inhabilitan. sí, porque por eso que yo en Instagram da la opción de que WhatsApp Business, yo no lo tengo eso. Yo lo que tengo es el número mío, como en la biografía, como uno de los botones para información. Ya, hasta ahí lo tengo. Pero yo de que WhatsApp no, eso no. Yo en verdad, como ya eso pasó, de que ya es un solo dueño y que es una sola compañía, yo por eso con tiempo me desligué de muchas cosas. ¿Entiendes? Porque yo no sé lo que viene por ahí. Claro. Y eso, Y ahorita, te borran, te eliminan, te inhabilitan. Dije, cuando inhabilitan Facebook, te borran todo. O sea, cuando te inhabilitan, te borran todo. O sea, a mí me pasó hace 5 años más o menos. Y no era una cuenta comercial, sino que yo publicaba anuncios y como no me los aprobaban, me eliminaron mi perfil. Ni siquiera me lo inhabilitaron, me lo borraron de plano. Entonces yo me quedé sin las fotos de mis hijos, de mi vida, y yo intenté recuperar Facebook, no Instagram. Y no, en ese entonces Facebook era muy, no, te eliminaron y muy, chao. Ahora te sí, dan era chance a como través de si, los comentarios. era como exigente. Claro, Como lo que tú antes, hiciste está gracias a mal, Dios, eso te ahora vamos ya a eliminar. con, sí, es cierto. O sea, a mí me pasó, eso sí no lo pude recuperar. Me descargué las fotos, pero no pude recuperar el perfil y tuve que iniciar de nuevo, pero en Facebook. No tiene nada que ver, por suerte, con Instagram y desde ahí nunca más he vuelto a poner ningún perfil de Instagram con Facebook, jamás, jamás, porque no es, porque te deshabilitan y te perjudica. Bueno, Claro. mi querido Carlos, la pregunta del millón. ¿Estás feliz? ¿Ya recuperaste? ¿Tu cuenta está normal? ¿No le faltó nada? ¿Tiene sus mismas fotos? ¿Todo está completo? Sí, estoy muy contento. Mira, tú por qué no estabas al lado mío cuando yo vi ese mensaje del correo que me llegó. Tu cuenta, solicitamos que se yo que la activación. Felicidades. Yo iba a romper el celular porque yo agarré. Y yo, tú estás loco, y ahí porque yo no sé si tú te diste cuenta que yo te mandé la nota de voz. Y fíjate, Sí, te sí, das sí, cuenta sí. que yo estaba con el celular al lado. Yo dije, ya, porque como a mí me llaman y yo tengo siempre mi celular en silencio, yo lo voy a poner en todo lo que da, lo voy a poner al lado mío. Y yo, me puse a ver televisión. Yo no lo topé el celular. Cuando me sonó el clean ese, y yo el mensaje por fuera, y después yo entro porque yo conté y cuando veo que dice Facebook, y cuando entro, y me pongo a saltar aquí, estoy, y agarro el celular, y hago de que, este es el celular, güey. Y yo, tú estás loco. Oye, para no romper yo el celular, y le tiré a pile de gente que me dijeron, ¿qué o qué? ¿Qué sí o qué? Digo yo, no, no, tú sabes ya. Incluso cuando yo subí el primer estado, a mí me tiran como 30 y pico de gente. Yo tengo ahí todos los chats y me dicen, loco, pero esto estaba desaparecido, que yo no vi, que tú eres el tipo que más sube contenido, que tú eres el tipo que más sube fotos, que sí o qué. Ya, Tú sí eres dichoso, que sí, porque esta cuenta ya nadie la coge. Había gente que me decía a mí que, oye, yo soy una persona que lo primero piensa es, mira, tío, ¿verdad? Y yo, cuando subí de que, no, mi cuenta sigue inhabilitada, que sé yo qué, en WhatsApp, ahí era que me daban duro. Papá, tú no vas a conseguir eso, suelta eso, cómprate una cuenta, que créate una, que sí o qué. Digo yo le voy a dar un mes a mi cuenta cerrada y fácilmente compré una.
Y ahí fue que tú me dijiste, no, vamos a llegar hasta las últimas, vamos a hacer lo posible, que ahí fue que tú me llevaste el caso. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que es, pero en verdad yo iba a traer el celular. Cuando yo vi ese mensaje que tu activación, que sí, o que yo, de la alegría, tú estás loco. Y yo, no, no, no. Y ahí fue que yo te mandé la nota de voz. De hecho, yo me sorprendí porque él me siguió. Y yo, si él me está siguiendo es porque la cuenta ya se activó. Y ahí fue que revisé el Exacto. mensaje y ahí me di cuenta porque primero me siguió Carlos. Y después fue que yo revisé el mensaje que me había dicho, ya me lo activaron. Lo que pasa es de Sí, que porque esto a mí, es, o sea, tú sabes que hay gente cuando le inhabilitan Instagram, no pueden crear como otra cuenta, no sé por qué. Pero yo podía hacer toda mi cosa normal. Yo me pude crear hasta 5 cuentas si era posible. Pude dar like, pude seguir, pude hacer de todo. ¿Me entiendes? Que en verdad yo no sé qué lo que era, ¿verdad? Pero yo hacía todo bueno bien. la pregunta del millón, Carlos. Entonces tú, ¿qué le puedes decir a las personas que están pasando por este proceso para que se animen y me contacten y se sientan seguras de poder contar conmigo? ¿Qué les puedes decir? Mire, yo soy un testimonio. Yo no creía que yo lo podía recuperar. Y conocí a esa señora que me llevó el caso. Nunca perdí la esperanza gracias a ella. Ella siempre me dijo a mí, vamos a llegar hasta las últimas. Que, oiga, oye, ustedes esa mujer la que está ahí, esa mujer oye, se dormía de madrugada mandándome formularios. Que me decía, no, vamos a mandarlo hasta 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora posible. Esos formularios tienen que llegar. O sea, eh, es como le dije, a lo primero yo no confiaba que yo podía recuperar esa cuenta, pero gracias a ella estamos aquí. Ya recuperé mi cuenta de 17,000 y pico de seguidores, gracias a ella. Y le digo algo, tú el que me ha escrito diciéndome que si ella puede recuperarla, ella va a llevar un caso con varios tipos de formularios, va a estar contactado con usted, le va a decir todos los procedimientos que ella está haciendo con su información y qué le dijo esa persona, o sea, la gente de eso, para que pueda recuperarla. Y sí, créalo, que yo viví eso, un mes sin internet, créalo. Y sí, lo importante es de que ustedes puedan recuperar sus cuentas. A mí me gusta mucho cuando me dicen, ya, mamá, hacker, yo la recuperé y aquí la tengo, ya. No, es Y que para mí, tú te sientes bien, que tú digas, contrale, ayuda a una gente que, pero en sí, yo, como te dije, yo tenía la experiencia por el piso, era todo me decía, no, 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 que esto, que sí, ok, que yo incluso te llegué a decir, ya yo voy a dejar eso así, sí, sí me dijiste, ya no quiero saber nada. Y yo, sí, ya, no, ya lo que pasa es vamos. paz, sí, Y yo, que sí se por en puede. sí, Y de hecho eh, tengo un capture que puede demostrar que es verdad que él dijo eso. Y yo le dije que no, que vamos a seguir. oye, no, en serio, señores, ella es súper seria con sus clientes y que es una persona que no te da lo negativo, siempre es positivo. Aunque puede pasar lo que sea y siempre es positivo. Y es una persona que siempre te dicen, por ejemplo, mira, vamos a hacer esto, está tal hora, que sí o qué, está atento. Y mira, yo era uno de la gente que a mí me lleva cualquier cosa de Facebook y yo se lo mandaba a ella. Ella puede decir todo. Oye, un hola que me ponía Facebook, yo se lo mandaba a ella. Y ella me decía, está bien, ahora escríbele aquí, dile esto, métete a esto, y así. Pero en sí, Es una asesoría, es que hay que explicarle exacto, y hay que hacerlo. O sea, yo exacto. nunca Porque, digo, yo te lo activo, yo digo, yo te asesoro, yo te acompaño, yo te ayudo y claro, aquí lo hacemos juntos, porque ese es el claro, trabajo en realidad. Ese es el trabajo en realidad. claro, es que hay gente que dice, no, yo te voy a dar asesoría. Y te doy asesoría como 2 veces ya. Ya, no, deja que yo te responda por salir de ti, tú sabes. Pero primera vez que yo hago así, como un negocio con una persona para me recuperar Instagram. O sea, tú eres la primera persona que yo digo, mira, ayúdame. Porque que todo era yo, entonces,
yo la podía recuperar y de todo, pero esta vez no sé qué fue lo que le dio. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por levantarte temprano un domingo, gracias por mí. Me pido No, disculpas gracias a por ti por hacerte siquiera levantar me cuenta. temprano. No, no, los domingos si tú supieras que es bueno levantarse temprano. Además, son días que yo me la paso en la calle y llego de noche a mi casa. No te preocupes, Carlos. Y muchas gracias a las personas que el día de hoy se han conectado. Cualquier cosa, recomiendo, sigan por favor a Carlos King, guión bajo artista. Voy a ponerlo aquí en mi canal de YouTube para que puedan seguir también su contenido, para que escuchen un poco de su música. Él vive en República Dominicana. También creo que trabaja en radio. ¿Sabes que mi hermano vive en República Dominicana? Mi hermano menor. ¿En qué lado? En Punta De Cana. verdad. Él recién se casó la semana pasada, sin Ajá. querer queriendo. Sin querer queriendo. Y de hecho mi hermano sí Eso me sin dijo, cuando querer. recuperes una cuenta de República Dominicana me avisas para yo hacerle promoción. Y yo, ahorita, hoy le voy a mandar este mensaje así, mira, ya recuperé una Oye, de República Dominicana. Punta Cana me queda aquí como 3, 2 o 3 horas. Ok, ok. Sí, porque yo vivo en la Pero capital. bueno, gente linda, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Carlos, una vez más. Y Gracias a cualquier ti. duda, cualquier pregunta, por favor no se olviden de seguirme, de mandarme un DM con todas sus consultas. No todos los casos son iguales. No todas las Mi cuentas se gente, recuperan al mismo tiempo. le Pero voy a lo dar un que sí les digo consejo. es que todas las cuentas se recuperan. Mi gente, le voy a dar un consejo. Llévense de ella. Ella llevó mi caso y, oye, hicimos todo lo que pudimos. Y esa persona nunca perdió la fe. Y yo le dije, ya me dio mucha palabra que me motivó mucho a seguir confiando en que yo lo voy a recuperar. Y no es cuento, no es cuento. Y en verdad, todo el que le interese o tiene un agente que necesita recuperar una cuenta de internet, asesórese con esa dama, que fue la que me ayudó a mí a recuperar lo mío. Y suscríbanse a su canal de YouTube, Mamá Hacker, y síganle en su cuenta también de Instagram. Por favor, síganme en YouTube, acuérdense, Mamá Hacker. Sí, Ahí está mi nombre, suscríbanse. Mamá Hacker, ya lo saben. Bueno, Carlos, muchas gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo grandote y por Gracias a favor, ti. ya no hagas nada malo en tu cuenta, cuídala, ¿ya? Ah, claro. Verás. Ok. Besitos para todos, besitos para ti también, Carlos. Cuídense y nos vemos Cuídense. en un siguiente testimonio. Chao, chao, Yeah. chicos.